Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1371, Matando a los cielos. 1. Algo inesperado sucedió en la fortaleza, como se ve en la proyección. El vacío se vino abajo e innumerables brazos comenzaron a extenderse como algas en las profundidades del mar. Eran grandes en número y se veían horribles. Salían de espacios más profundos, alcanzando a los gusanos como si estuvieran controlados. ¿Eh? Las otras personas también notaron el cambio en el campo de batalla. Tal giro de los acontecimientos fue bastante sorprendente. ¿Qué demonios es eso? Sin embargo, parece estar ayudándonos. Parece ser un cuerpo. Los celestiales extendieron sus sentidos hacia el campo de batalla. Aunque su visión no era tan clara como la de Supin, podían ver algo, más o menos. Era una aura aterradora, como una tormenta del abismo. Se sentían como hojas en el océano frente a tal aura, que podría volcarse en cualquier momento. Cadáveres antiguos. Supin ya se había dado cuenta de la naturaleza de esos brazos. En realidad, eran una amalgama de cadáveres antiguos. No había signos de vitalidad, solo una fuerte obsesión los impulsaba, incluso después de la muerte. Rugido. De repente, un rugido ensordecedor sonó en todo el universo. El rugido fue extremadamente abrupto. No era parte de la proyección. Viajó por todo el planeta como una superluz. Todas las calles y edificios temblaban. El rugido hizo eco en las cabezas de todos, haciendo que su sangre fluyera más rápido. Unos segundos después, se escucharon gritos, estallando por todo el lugar. En las calles. La gente estaba apoyando la cabeza en el suelo. Algunos incluso tenían sangre en los oídos y los ojos. No pudieron soportar la aterradora fuerza de voluntad que llevaba el rugido. Algunos incluso cayeron de rodillas, pegando la cabeza al suelo como si quisieran enterrarlos en la tierra. ¡Maldita sea! Anuncios de Put Future. Todos sintieron la miseria colectiva en el planeta y sus rostros se contrajeron. El rugido se originó en algún lugar a varias líneas de defensa de distancia y había sido debilitado por los conjuntos divinos que protegían el planeta. Aún así, todavía era tremendamente poderoso. ¿Es este el poder de un dominador del universo? Está aquí. Supin miró la proyección. Por medio del mundo Dao original, ya había sentido la fuente del rugido. El alienígena escondido entre los gusanos no pudo contenerse más y reveló su aura. Luego, los gusanos se convirtieron en un desastre y colapsaron en el centro. Una figura con una extraña estructura corporal se puso de pie lentamente. Su piel era azul oscuro, pero era más como una combinación de piel y caparazón, a diferencia de lo que sería un caparazón simple. Había una profunda marca de patrón Dao en esa estructura de piel. Cuando Supin vio el brazo, instantáneamente se dio cuenta de que el alienígena era la entidad que luchó contra el cuerpo del emperador de la guerra fuera de la grieta del universo. ¿Es uno de los cielos? Supin miró aturdida. En términos de apariencia, el tipo se parecía mucho a un ser humano. Sin embargo, a diferencia de los humanos, parecía haber una gran cantidad de tejidos similares a los de los insectos que formaban su cuerpo. La piel de su cuello era dura, como el abdomen de un insecto. Sus brazos eran puntiagudos y el pecho parecía estar hecho de una especie de órganos, pero ya endurecidos como una armadura. La sola apariencia podría haber asustado a mucha gente. Supin había visto muchos tipos de criaturas feroces en el reino caótico de los no muertos, pero nunca uno tan espeluznante como ese. Su espalda estaba fría y el sudor comenzó a gotear. Hacía años que no tenía tanto miedo. Era como una respuesta genética activada en su cuerpo, haciéndolo temblar instintivamente. ¿Qué es eso? Preguntó un celestial, pero su voz era ronca. Supin los miró, solo para descubrir que estaban pálidos como sábanas, como si acabaran de ver un fantasma. Tal vez sea uno de los cielos legendarios. Supin tenía una expresión complicada. Los cielos eran supremos. Incluso algunos de ellos eran villanos, como los que se encuentran entre los dioses, pero en general eran una especie rara y noble. Pensar que el tipo se vería así. En el campo de batalla, todos los brazos parecían haber encontrado el objetivo después de que apareciera el alienígena, y rápidamente lo alcanzaron. Mientras tanto, más y más cuerpos desgarrados salían de espacios más profundos. Ya estás muerto. No se rebelen de nuevo. El alienígena se paró entre los gusanos, frío y agresivo. Te enterré en ese entonces. Puedo hacerlo de nuevo ahora mismo.
Mientras hablaba, de repente agitó los brazos e invocó una rueda de luz en el vacío. Lo que sorprendió a Suping fue que, aunque la rueda parecía ser un arma, en realidad era una serie de pequeños universos interconectados. Fue una vista aterradora. ¿Múltiples universos? No, espera. Anuncios de Put Future. Suping pudo decir que esos universos eran similares, con solo diferencias menores. Si fueran múltiples universos, se habrían condensado a partir de diferentes Daoearks. Sin embargo, solo hay un universo que contiene todo. Incluso si eres capaz de crear dos universos, es innecesario. Es mejor simplemente derretir los dos universos para hacerlos más poderosos. Suping miró la extraña rueda de luz, sintiendo una especie de aura aterradora que lo heló hasta los huesos, a pesar de que estaba a varias líneas de defensa de distancia. Él es solo un dios emperador. Pero es mucho más fuerte que los dioses que llegaron al reino del emperador dios. Si no hubiera visto una buena cantidad de dioses emperadores e incluso dioses ancestrales, habría pensado que el alienígena era un dios ancestral. Sin embargo, a pesar de que el aura del tipo era aterradora, todavía estaba dentro de los límites de los dioses emperadores. Sistema, ¿es ese uno de los cielos de los que se ha estado escondiendo el antepasado del cuervo dorado? Suping preguntó en su corazón, tratando de confirmar. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas. El sistema siempre preferiría que buscara respuestas por su cuenta. Rara vez respondía, excepto cuando preguntaba por mascotas. Sí. Suping recibió una respuesta después de un largo silencio. ¿En serio? Suping estaba atónito, con los ojos ligeramente entrecerrados. Aunque ya había hecho sus propias especulaciones, todavía se sorprendió cuando se confirmó. ¿Ese es uno de los cielos? Esa es la habilidad ancestral de los cielos, la rueda del juicio. La voz del sistema era tranquila y fría. Está hecho de un poder exclusivo de los cielos. Esa es también la razón por la cual los cielos pueden aplastar otras vidas en el mismo reino de cultivo. Suping se sorprendió, ya que el sistema le había dado una explicación tan detallada. Inmediatamente preguntó, ¿qué pasa con los cadáveres? Parecen haber sido dioses emperadores cuando estaban vivos. ¿Están siendo controlados por la sabiduría de nuestro universo? Después de otro largo silencio, el sistema dijo, la sabiduría del universo no los controlaría. Es solo una obsesión persistente en sus cuerpos. ¿Qué obsesión? Mata a los cielos. Suping se sintió aturdido. ¿Matar los cielos? Inmediatamente recordó lo que dijo el antepasado del cuervo dorado y la guerra que una vez estalló en la divinidad arcaica. Los cielos estaban detrás de todo eso. Aquellos que habían muerto nunca olvidaron su misión, incluso después de que su vitalidad y conciencia perecieron. Sin embargo, sus restos aún estaban estimulados por el aura de los cielos y se volvieron locos. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué los cielos son tan odiados? Pensó Suping. Una gran batalla estalló en la línea de defensa. El alienígena y los cadáveres de espacios más profundos luchaban en un tiempo y espacio diferente, desapareciendo de la vista de todos. Sin embargo, podían decir que una marea estaba subiendo en los espacios profundos cercanos y que podría surgir en cualquier momento. Capítulo 1372. El plan Semilla de Fuego. Esos cadáveres antiguos de los espacios más profundos parecen estar ayudándonos, dijo uno de los celestiales, sintiendo conmoción y sospecha. ¿Por qué nos están ayudando? Una vez vi una escena similar en los espacios más profundos hace años. Un cadáver antiguo todavía se movía, a pesar de que llevaba mucho tiempo muerto. Estaba luchando contra una bestia. También he oído hablar de tales incidentes. El universo es tan vasto. Hay demasiados secretos que aún no podemos desentrañar. Todos los celestiales se veían solemnes. Los cadáveres espantosos, por la razón que fuera, estaban luchando contra el alienígena, lo cual era lo mejor para ellos. ¿Crees que es por algunos legados que quedan dentro de esos cadáveres? Alguien preguntó de repente. El pensamiento los dejó aturdidos. Sus expresiones cambiaron un poco. Esos cadáveres antiguos, capaces de mantenerse firmes contra los alienígenas, probablemente fueron dominadores del universo en el pasado. El legado en el cadáver antiguo que apareció en Mayhem Star Zone fue adquirido por el santo heredero del planeta de origen, y muy probablemente fue el legado de un dominador del universo. Era muy probable que pudieran lograr un gran avance si pudieran obtener esos legados. Ninguno de ellos se había atrevido a visitar Mayhem Star Zone porque temían ser afectados por las leyes vigentes y rodeados por otras fuerzas, sino asesinados. Al notar el brillo en sus ojos, Suping dijo con tristeza. Están tratando de ganar tiempo para nosotros.
Si no pueden detener a los alienígenas, no hay forma de que nuestras líneas de defensa puedan hacerlo. Debe haber una razón por la que el alienígena se atrevió a aparecer. ¿Tienes algún lugar al que correr? Todos salieron de su ensoñación después de escuchar lo que dijo Supin. No era el momento de buscar legados. Además, ni siquiera había una posibilidad de que pelearan por ellos. Anuncios de Put Future. La llegada de esos cadáveres antiguos fue su última oportunidad. Las consecuencias serían nefastas si no lograban bloquear al enemigo. No hay a dónde ir. Todavía tenemos que encontrar a dónde fue llevado el planeta de origen. Shenwan estaba serio. Cuando establecieron la alianza, estaban listos para una batalla de vida o muerte, pero ninguno de ellos esperaba que sucediera tan rápido. Pensaron que la guerra duraría 1000 años, pero algo inesperado sucedió a los pocos años. El ambiente en la sala de conferencias se volvió pesado. Nadie se veía bien. Uno de los expertos de celestiales Tate rompió el silencio. ¿Deberíamos preparar un lote de semillas? Shenwan lo miró a él y a los demás antes de decir lentamente. Es hora de que iniciemos el plan Semilla de Fuego del que hemos hablado. Este es nuestro último esfuerzo. Luego, miró a Suping y dijo. Xiaosu, en la desafortunada posibilidad de que fallemos, espero que lleves algunas semillas y las ayudes a sobrevivir en el universo, para evitar el exterminio de la humanidad. Suping estaba atónito. Él nunca estuvo involucrado en ese plan. Él preguntó. ¿Quieres que escape? No escapar, sino escoltar, corrigió Kyo a Suping y dijo. El plan Semilla de Fuego que se nos ocurrió fue para el peor de los casos. Recogeremos 12 lotes de semillas y las enviaremos a 12 lugares desolados del universo donde podrán restablecer el orden. No habrá muchos de ellos, para evitar llamar la atención. Las semillas de la Golden Star Zone serán tuyas. También son el lote con más probabilidades de sobrevivir. Suping cambió ligeramente su expresión. No se dio cuenta de que esas personas ya habían hecho arreglos para él. No estoy de acuerdo, dijo Suping. Shenwan miró a Suping con una expresión solemne. Xiaosu, no seas sentimental. No eres un desertor, alguien debe cuidar de los demás en tiempos tan peligrosos. Tu misión es más difícil que la nuestra. Suping negó con la cabeza y dijo. Maestro, no soy yo actuando duro, y no me importa lo que digan los demás. Si somos derrotados de verdad, escaparé con las semillas que diste en el último momento, incluso si me llaman desertor. Sin embargo, el momento aún no ha llegado. Espero poder luchar contigo hasta el último momento antes de que escapemos. Anuncios de Put Future. Todos los expertos quedaron atónitos. Por un momento miraron a Suping bajo una luz diferente. Parecían respetarlo y reconocerlo. Los celestiales de las otras zonas estelares en particular. Vieron al joven fuerte pero arrogante de una manera completamente diferente. Entonces, el hombre no solo es capaz de reprimir a otros con fuerza. Él también tiene un corazón respetable. Shenwan dijo con consuelo en sus ojos. Me alegra que entiendas. Los cadáveres antiguos están luchando contra el alienígena. ¿Deberíamos ayudarlos? Preguntó uno de los celestiales. ¿Podemos intervenir? Otro experto de celestiales Tate estaba preocupado por su fuerza. Esa fue una batalla entre los dominadores del universo. Fácilmente podrían ser asesinados si se involucraran. Shukon dijo. Tal vez, debemos intentar usar el titán Divine Array de tamaño mediano. Alguien negó con la cabeza y respondió. Ese requiere 36 celestiales para funcionar. No somos tantos. Probablemente haya suficientes si tenemos en cuenta a sus mascotas, dijo Shukon. Todos quedaron atónitos por un momento. Tuvieron la idea en el pasado. Sin embargo, alguien había hecho cálculos y descubrió que no había suficientes celestiales. Al darse cuenta de que Shukon lo estaba mirando, Suping se dio cuenta de lo que estaba pensando. Él asintió y dijo, es factible. Podemos ayudar a los cadáveres antiguos a vencer al alienígena con el poder del titán Divine Array de tamaño mediano. Nosotros y nuestras mascotas somos 28 celestiales en total. ¿Cuántos tiene, señor Su? Preguntó un experto celestial. 28. Suping calculó por un momento y dijo, lo suficientemente cerca. Démonos prisa y comencemos a practicar. Todos estaban asombrados, sin esperar que realmente pudiera proporcionar 8 celestiales más. Capítulo 1373 El plan Semilla de Fuego. 2 Dejemos este lugar a los asesores y las computadoras y practiquemos en mi universo. Puedo acelerar el tiempo allí 200 veces sin afectar su comprensión del Gran Dao, dijo Shenwan. Su universo era uno de tiempo y espacio. El tiempo podría acelerarse 1000 veces más rápido que en el universo original.
Sin embargo, si la diferencia fuera demasiado amplia, afectaría su comprensión del Gran Dao y dificultaría su cultivo. 200 veces ya era el máximo para el cultivo. Los celestiales normales solo podían lograr una aceleración de 100 veces. Está bien. Su Ping asintió. Shen Wan miró al joven, sospechando que Su Ping le había dado el universo de tiempo y espacio para ese momento. ¿Por qué más eligió ese universo de todos los universos? Todos estuvieron de acuerdo y tomaron medidas. Mientras Shen Wan abrió su universo y permitió que todos entraran, Su Ping regresó a la habitación de las mascotas. Le contó brevemente a su gente sobre la situación exterior. Luego, se fue con el dragón infernal, la mujer del caldero y los demás. Aunque el dragón infernal y el resto de sus mascotas aún no habían alcanzado el estado celestial, ya eran tan fuertes después de todo el entrenamiento. Habían condensado sus respectivos pequeños universos y estaban buscando sus Dao Arts al igual que Su Ping. Su Ping regresó a la sala de conferencias poco después. Solo quedó Shen Wan. Entrar en el universo de otra persona era extremadamente peligroso. Los celestiales de las otras zonas estelares no habrían aceptado si las cosas fueran como antes. Después de todo, estarían a merced de Shen Wan después de ingresar a su universo. Tal vez por su trabajo en equipo en los últimos años, o la misma postura en el fondo de sus corazones, ninguno de ellos sospechó o rechazó en ese momento. Su Ping y su maestro se miraron, ambos adivinaron lo que el otro estaba pensando y estaban bastante encantados. Cuando la guerra llegó a ese punto, ya sea que pudieran ganarla o no al final, todos estaban realmente listos para luchar codo a codo como un equipo. Su Ping y Shen Wan también ingresaron al universo del tiempo y el espacio poco después. El universo era vasto y desolado. Shen Wan aún tenía que construir planetas prósperos allí. Solo había estrellas estériles que parecían bolas de barro. Los expertos celestiales se pararon en el vacío, convocando a una mascota celestial tras otra. Anuncios de Put Future. Algunas mascotas eran tan grandes como la mitad de un planeta y se erguían majestuosamente en el aire. Algunas eran diminutas y se apoyaban en los hombros de sus amos como mujeres menudas. 2 hombres y una mujer aparecieron junto a Shen Wan. Uno de ellos era un anciano, el otro era un hombre musculoso de pelo blanco y el último era una mujer de aspecto frío. Su Ping se puso triste al verlos. El anciano Ian, el que le enseñó técnicas en nombre de su maestro, se había ido. De vuelta en la batalla de Mayhem Star Zone, no solo pereció el cuerpo original de su maestro, sino que el anciano Ian también murió con él. Las 3 mascotas asintieron levemente con Su Ping. Obviamente, se habían enterado de las noticias sobre él de Shen Wan. Incluso la mujer de aspecto frío parecía gentil y accesible cuando miraba a Su Ping. Los otros expertos de celestiales Tate también hicieron que sus mascotas asumieran formas humanas. Sería más fácil practicar el Titán Divine Array si fueran de tamaños similares. La matriz divina sería inimaginablemente masiva si las mascotas mantuvieran su forma original. Algunos celestiales solo tenían una sola mascota de cultivo celestial, mientras que otros tenían 2 o 3. Incluso sin el difunto anciano Ian, Shen Wan en realidad tenía las mascotas más celestiales. Esa es la bestia de las 1000 colas, ¿verdad? ¿Ella también se elevó al estado celestial? Alguien miró a la mujer fría al lado de Shen Wan aturdido. También lo ha hecho el dragón blanco. Otro experto de celestiales Tate cambió su expresión. Parecía ser un señor celestial hace 30.000 años. Shen Wan los miró y dijo pacíficamente. Mi yo original murió en la batalla de Mayhem Star Zone. Querían vengarme, así que rompieron los grilletes y afortunadamente ascendieron al estado celestial. Su mayor recompensa de Mayhem Star Zone fue el avance de sus 2 mascotas Eavenlilor. Aunque el avance fue bastante tardío, aún podía compensar su falta de fuerza incluso después de que su yo original muriera. Acababa de regresar al estado celestial con la ayuda de Su Ping y era incluso más fuerte que antes. Agregando las 2 mascotas que se habían abierto paso, ya era más fuerte que la mayoría de los celestiales. Su poder general fue solo superado por el de Su Ping en ese lugar. Me pregunto si mi mascota también se abrirá paso si muero algún día. Un experto de celestiales Tate sonrió con una expresión amarga y envidiosa. Shen Wan no solo reclutó a un discípulo genio como Su Ping, sino que incluso tenía 2 mascotas del estado celestial. Era un verdadero ganador, señor. Su Ping, no trajiste al empleado rubio de tu tienda, ¿verdad? Alguien miró a Su Ping y preguntó. Después de todo, la finalización de la matriz dependía de Su Ping. Ya sabían que había un empleado de celestial en su tienda. Incluso habían estado allí para revisarla, solo para descubrir que no solo estaba en un celestial, sino que también era extremadamente fuerte. Estaban aterrorizados.
Su Ping no explicó. A Joanna le era imposible salir de la tienda, pero sí podía llevarse a la mujer del caldero y al anciano Sutra. Para empezar, eran artículos de Ichen. Esos dos habían evolucionado después de haber sido entrenados durante años en sitios de cultivo por Su Ping. Ambos eran celestiales, y entre los más fuertes en eso. Uno de ellos era un Sutra de nivel emperador, y el otro tenía el potencial de un elemento de nivel emperador. Todavía tenían que recuperarse por completo, y eran esencialmente emperadores dios heridos. Fue difícil para un dios emperador gravemente herido volver rápidamente a su forma máxima, incluso en un lugar como el Eaven Path Institute. Sin embargo, aunque aún no se habían recuperado, ya estaban en el estado celestial. Ese fue su nivel más alto cuando siguieron a Ichen en ese entonces. Se elevaban aún más, hasta la cima del estado celestial. Su Ping los convocó. Su abundante aura celestial sorprendió a todos, enraizándolos en el lugar. Shen Wan los reconoció como los artículos saqueados del tesoro de Ichen, pero eran mucho más aterradores que antes. No esperaba que se elevaran al estado celestial mientras estaban bajo el control de Su Ping. Anuncios de Put Future. Luego, Su Ping siguió adelante y convocó al dragón infernal, al sabueso del dragón oscuro, a la joven bestia del caos, a la pitón púrpura y al dragón atronador del gran cielo. Agregando al propio Su Ping, había 8 seres con la capacidad de combate del estado celestial. De hecho, el Void Bug de Su Ping ya se había convertido en un rey gusano de armadura púrpura. Mientras deambulaba por los sitios de cultivo durante los últimos 100 años, Su Ping había cazado muchas bestias celestiales de varias especies. Se los había arrojado al insecto del vacío como alimento. Este último absorbió toda su esencia, haciéndolo evolucionar más rápido. Su Ping se había centrado en entrenar al Void Bug desde que llegó la marea de gusanos. Si Greely se convertía en un dios emperador, pensó que el tipo probablemente podría suprimir todos los gusanos por sí solo. Su Ping había estudiado los rasgos de la especie de Greely. Los gusanos respetaban su jerarquía incluso más que los dragones. Un rey gusano era suficiente para comandar todo un clan. Esa marea de gusanos había sido iniciada por el último rey de los gusanos escondido en las profundidades del enjambre. Había en total 6 reyes gusanos, que eran esencialmente 6 comandantes. Había una alta probabilidad de que los reyes gusanos estuvieran siendo controlados por el alienígena. Washington. Además del Void Bug, Lightning Rad también estaba cada vez más cerca de condensar un pequeño universo. Su Ping creía que se abriría camino muy pronto. Su Ping había visto lo duro que había estado trabajando Lightning Rad para ponerse al día. Era el que había estado más loco durante el entrenamiento. Sin embargo, todavía estaba demasiado atrasado en comparación con los demás, a pesar de que estaba trabajando duro. ¿Eh? Todos estaban asombrados por las mascotas alrededor de Su Ping, siendo Shen Wan el más sorprendido de todos. Reconoció a esas mascotas y supo lo débiles que solían ser. Sin embargo, todos ellos se habían elevado al estado celestial. El potencial y la línea de sangre de esas mascotas eran extremadamente inferiores. Uno de los expertos de celestiales Tate no pudo evitar preguntar. ¿Son todas sus mascotas, señor Su? Su Ping asintió. Todos son mis socios. 5. Los demás habían pensado originalmente que Shen Wan tenía muchas mascotas. Ninguno de ellos esperaba que Su Ping tuviera más. Sin embargo, también se sintieron tranquilizados al recordar la aterradora habilidad de combate de este último. Teniendo en cuenta la fuerza de Su Ping, no fue difícil para él someter a una mascota celestial. Sin embargo, a pesar de que el universo era enorme, era realmente difícil ejecutar una bestia de tan alto perfil. No se habían encontrado con muchos de esos, a pesar de que habían vivido mucho tiempo. Cada mascota celestial valía la pena pelear. La mayoría de las mascotas celestiales que poseían habían avanzado desde niveles inferiores. Capítulo 1374 Fe, 1. Todos se llenaron de esperanza al ver que había suficientes expertos celestiales. Si realmente pudieran establecer un titán divine array de tamaño mediano, probablemente tendrían una oportunidad de competir con un dominador del universo. Practiquemos, dijo Su Ping, que no estaba dispuesto a perder el tiempo. Shen Wan asintió y le dijo al grupo. Teniendo en cuenta que Xiao Su es el más fuerte, él será responsable del núcleo. Él será la cabeza y todos los demás tomarán otras partes del cuerpo. ¿Alguna objeción? No. Solo es natural. Todos asintieron. A pesar de que tuvieron un conflicto en la sala de conferencias del Astral Nexus, toda hostilidad hacia Su Ping y Shen Wan se abandonó una vez que se estableció la alianza. Incluso si algunos todavía estaban enojados, prudentemente se contuvieron para enfrentar juntos a un enemigo mayor. Está bien, comencemos.
Shenwan transmitió instantáneamente el capítulo del titán Divine Array de tamaño mediano al equipo. Su ping acababa de dárselo. Hubiera sido inútil tenerlo antes, ya que no había suficientes celestiales. Muy pronto, tanto guerreros como mascotas recibieron la información. Empezaron a practicar. Su ping se convirtió en el nodo principal de la matriz divina. Liberó su propio poder y aceptó el de todos los demás. La primera práctica terminó en fracaso poco después. Algunos celestiales ni siquiera se dieron cuenta de cómo funcionaba la matriz divina. Cometieron errores y la matriz colapsó. Nadie los culpó. Después del fracaso, Shenwan animó al grupo a intentarlo de nuevo. No se dijeron palabras mientras restablecían en silencio la formación divina. Después de fallar una y otra vez, el titán Divine Array de tamaño mediano tomó forma gradualmente. Mientras tanto, en la fortaleza afuera, anuncios de Put Future. Los gusanos se abalanzaban y se tragaban la segunda línea de defensa. Los gusanos habían llegado fácilmente a la segunda línea de defensa a través de la abertura hecha por el alienígena. Se estaba librando una feroz batalla. Muchos ascendentes iban al campo de batalla con sus mascotas. Sangre, miembros desgarrados, bombardeos, bramidos. En medio del vasto campo de batalla, atrapados en la atmósfera acalorada, todos los guerreros mascotas de batalla se habían olvidado de sí mismos. Solo tenían la fe de luchar hasta que pudieran hacer retroceder a los gusanos. Papá, ¿ganaremos? De vuelta en los planetas, detrás de la línea de defensa, los residentes estaban viendo las batallas de vida o muerte en la pantalla grande. Todos los programas de entretenimiento se detuvieron en este momento. Todas las personas de las diferentes zonas estelares y planetas, cuyo color de piel, ojos y cabello era diferente, tenían la misma expresión. Estaban orando, profundamente preocupados. Un padre apretó los dientes y dijo: sí, ciertamente ganaremos. Esos son los Red. Están cargando de nuevo. No sabía que los cobardes Reds podían estar tan locos. Espero que sobrevivan. Muchas razas se odiaban en el vasto universo. Sin embargo, algunas personas estaban descubriendo que algunas carreras que odiaban desde el fondo de sus corazones eran en realidad muy diferentes de lo que habían imaginado. Su comprensión de esas razas se había basado en los medios y los rumores. De hecho, la mayoría de la gente común pasaría toda su vida en la cómoda cuna hecha por su raza, sin llegar a conocer realmente el mundo exterior. Descubrieron que muchas cosas eran diferentes de lo que habían imaginado, una vez que vieron el Feet con sus propios ojos. Auge. Mientras todos miraban, ansiosos y nerviosos, la segunda línea de defensa no se mantuvo estable mientras todos oraban por ella. Más bien, estaba siendo destrozado y más ascendentes murieron. En cuanto a los cultivadores más débiles de Star-Lord y Star-State, caían como polvo todo el tiempo. Muchos de ellos murieron. A medida que se acercaba la marea de gusanos, un ruido estalló en los espacios más profundos junto a la segunda línea de defensa. Un enorme agujero apareció en el vacío, con brazos y cabezas saliendo como flechas. Anuncios de Put Future. Esas extremidades y cabezas eran extremadamente grandes. Había heridas en sus superficies, pero la sangre estaba seca. Todos ellos eran cadáveres secos. Los brazos y las cabezas desgarrados fueron arrojados. Mientras tanto, una figura horrible y aterradora salió del agujero. No era otro que el extraterrestre de antes. Toda la línea de defensa se conmocionó al ver al alienígena. Los guerreros, frenéticos por la batalla, recuperaron la sobriedad, como si los hubieran rociado con agua fría. De repente, una sílaba extraña sonó, haciendo eco en todo el vacío. La segunda línea de defensa se solidificó abruptamente, como si estuviera congelada. Al momento siguiente, tuvo lugar una escena desgarradora. Todos los guerreros mascotas de batalla en la línea de defensa, desde los soldados más débiles hasta los fuertes comandantes ascendentes, explotaron y fueron pulverizados como humo. La espantosa escena en la pantalla hizo que toda la Golden Star Zone se quedara en silencio. Toda la gente miraba aturdida, casi asfixiada. ¿Cómo fue eso posible? El centro de mando estaba en silencio. Allí se reunieron los asesores de todas las zonas estelares del universo. Eran las personas más inteligentes. Y, sin embargo, todos estaban aturdidos y confundidos. Tal poder no era algo que pudieran abordar usando su sabiduría. En el silencio, alguien rugió. «Despertad todos». El rugido devolvió a todos a la realidad. Un asesor continuó, gritando con ojos llameantes. «La batalla aún no ha terminado. No podemos dar. Arriba. Todos los celestiales están practicando la matriz divina Titán. Necesitamos comprarles más tiempo. Hasta el último momento, ni siquiera los dioses pueden hacernos bajar la cabeza». Su rugido los sorprendió y los despertó.
Tal vez por sus palabras, y tal vez por la situación desesperada, un fuerte afán por sobrevivir y la aterradora oleada de fe, cuando los humanos resistieron los desastres comenzaron a brotar de ellos. Así es. Debemos detenerlo. Incluso si tenemos que bloquearlo con nuestros cuerpos, tenemos que detenerlo. Capítulo 1375 Fe, 2. Todos tenían una fe poderosa. Las órdenes se enviaron instantáneamente, una tras otra. Se revivió toda la línea de defensa y el centro de comando. El centro de mando era como el cerebro. Una vez que el cerebro se excitó, los soldados en otras posiciones defensivas se movilizaron rápidamente a la segunda línea de defensa. Shala. Shala. Los gusanos pasaron junto al alienígena y se precipitaron hacia la segunda línea de defensa, y pronto ocuparon toda la sección. Sin embargo, una vez que llegaron los gusanos, las bombas que habían sido colocadas con anticipación fueron detonadas. Innumerables gusanos fueron asesinados y destruidos en un instante. Un fuego sangriento en forma de arco iluminó el cielo estrellado. Sin embargo, más gusanos pululaban como nubes oscuras después de que el fuego se extinguiera. Aplastaron la segunda línea de defensa y avanzaron hacia la tercera línea de defensa. El alienígena también voló hacia la tercera línea de defensa. El vacío se abrió por segunda vez. Sacaron los brazos y lo atacaron. Sin embargo, el alienígena reaccionó rápidamente. Arrojó su rueda del juicio y cortó los brazos. Entonces, la criatura avanzó, ignorando los restos de una vejez. Cuanto más intentes detenerme, más probable es que esté escondido aquí. Los ojos del alienígena eran todo frialdad. Aunque podía sentir el objetivo, creía en su propio juicio. Una vez que se encontrara el objetivo, podría enviar la palabra. Está viniendo. En la tercera línea de defensa, todos entrecerraron los ojos y miraron hacia adelante. El universo estaba en silencio, y ellos también. Casi podían escuchar los sonidos de rastreo de los gusanos desde la distancia. Los gusanos alcanzaron rápidamente la tercera línea de defensa, rompiendo el silencio. Innumerables soldados rugían. El alienígena se acercó sin prisas mientras los demás luchaban. Miró a los soldados en la tercera línea de defensa y pronunció otra sílaba extraña. El vacío tembló abruptamente, al igual que todos los que luchaban allí. Luego, se solidificaron y luego se rompieron en pedazos. La escena era exactamente la misma que ocurría en la segunda línea de defensa. Todo el mundo estaba desesperado. Había muchos soldados en la línea de defensa masiva y, sin embargo, no pudieron resistir la sola sílaba de ese alienígena. La brecha de poder los hizo sentir desesperados. ¿Es esa cosa un celestial? ¿Dónde están nuestros expertos celestiales? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿La humanidad realmente va a perecer? En todos los planetas, innumerables personas se llenaron de desesperación mientras observaban. Tanto los civiles como los multimillonarios estaban pálidos mientras miraban. En la cuarta línea de defensa, un grupo de personas se paró frente a las fortalezas con expresiones terribles. La tercera línea de defensa, también se ha ido. Es demasiado rápido. Me pregunto si podemos resistir el ataque. No valdría la pena si morimos así. Anuncios de Put Future. Las auras de esas personas estaban ocultas y eran poderosas. Todos ellos eran ascendentes. Algunos de ellos eran incluso famosos señores celestiales. Había muchas caras con las que Su Ping estaba familiarizado, incluidos Son Yuan, Chun Yu, Liu Xia y otros. Estaban dispuestos a sacrificarse en la batalla. Sin embargo, la embestida que tuvo lugar en la tercera línea de defensa los hizo sentir desesperados. Estaría bien si murieran después de luchar hasta el agotamiento. Teniendo en cuenta sus habilidades de combate, al menos habrían matado innumerables gusanos para entonces. Solo tenían miedo de no resistir el grito del alienígena. Tal forma de morir era demasiado frustrante. Sin embargo, nadie retrocedió en ese momento. No había lugar al que ir. Detrás de ellos estaba la última línea de defensa. Son Yuan rompió el silencio, avancemos y luchemos contra ellos. Seremos capaces de retenerlos por un momento. Incluso si el alienígena aparece y nos mata a todos, tendrá que atacar de nuevo cuando venga aquí. Sus palabras los sorprendieron a todos. ¿Dejar la línea de defensa y resistir al enemigo a mitad de camino? ¿Es diferente al suicidio? Sin embargo, todos guardaron silencio después de escuchar la propuesta. En efecto, toda la línea de defensa se borraría si no pudieran resistir el grito alienígena. Eran señores celestiales, pero todavía estaban en el reino ascendente. El alienígena era un dominador del universo, que era 2 niveles más fuerte. ¿Quién estaba seguro de detenerlo? El siempre taciturno Chun Yu dijo. Estoy de acuerdo. Sus ojos estaban fríos.
De esta manera, seremos la línea de defensa a 3, 5, creando otro obstáculo para el enemigo. La maestra y los demás están practicando la formación divina. Debemos ganar tiempo para ellos. Estás francamente loco, dijo alguien con una sonrisa amarga. Hemos llegado realmente al final. Liu Xia susurró. El famoso señor celestial parecía perdido y arrepentido también. Sin embargo, no había el menor rastro de miedo en su rostro. Todos mueren. Asegurémonos de que nuestras muertes sean gloriosas. Alguien se destacó casualmente y con determinación, con el orgullo de un señor celestial. Así es. No hay a dónde ir. Arriesgar nuestras vidas es la única opción. Declaró Song Yuan. Luego, sin dudarlo, simplemente cargó hacia el vacío. No obligó a los demás a seguirlo. Después de todo, era una misión suicida. ¿Cómo odio esto? Uno de los ascendentes suspiró. Luego, desenvainó su espada y siguió a Song Yuan mientras se dirigían a la distancia. Liu Xia convocó a sus mascotas. Sus ojos eran dulces y lastimosos. Lo siento. Debería cancelar el contrato y dejarte ir, pero todavía necesito tu poder. Es un honor morir contigo, amo, dijeron todas sus mascotas, obedientes y respetuosas. Al momento siguiente, Liu Xia también se embarcó en el viaje con sus mascotas. Anuncios de Put Future. Mis descendientes, su antepasado bloqueará al enemigo por ustedes, hasta el último momento. Algún señor celestial miró hacia atrás, mirando hacia cierto planeta en el espacio. Al momento siguiente, avanzó. Ninguna vacilación estropeó su postura, tampoco. Un señor celestial tras otro siguió a Song Yuan hacia la oscuridad, sabiendo que nunca regresarían. Sus voces determinadas y desgarradoras fueron capturadas y transmitidas a todos los que miraban. Innumerables personas derramaron lágrimas. En el espacio. Song Yuan y los demás ya se habían encontrado con los gusanos a mitad de camino. ¿Ese es el extraterrestre? Song Yuan vio al alienígena moviéndose en la parte trasera del enjambre que venía desde la distancia. Solo podía percibir a la criatura. Era una especie de frialdad extraña pero retorcida. Era alto y elevado, así como impredecible, como la oscuridad en el abismo. La mera aura había hecho que Song Yuan sintiera un escalofrío. Sabía que ni siquiera podía vencer a uno de los dedos del alienígena. Ese era un dominador del universo. Respiró hondo y una ardiente intención de batalla comenzó a brotar de sus ojos. Llamó a sus mascotas y cargó contra los gusanos enjambres. Song Yuan y los otros señores celestiales eran como pequeñas luciérnagas ante el enjambre, y pronto se ahogaron. Sin embargo, justo después de que fueran invadidos, desataron llamas que quemaron a los gusanos. Morir. Liu Xia y los demás lo siguieron y rugieron ferozmente. Pronto, una gran cantidad de gusanos fueron asesinados. Se hicieron varias aberturas a medida que morían los gusanos. Una luz violeta brillaba entre los invasores. Eran unos pocos reyes gusano de armadura púrpura. Uno de ellos saltó, tratando de ejecutar a Song Yuan y a los demás que estaban rodeados en este momento. Es el rey gusano. Song Yuan y los demás cambiaron ligeramente de expresión, sintiendo instantáneamente que habían sido bloqueados. Exactamente en ese momento, una deslumbrante luz dorada atravesó el espacio desde la distancia. Resultó ser una gigantesca espada dorada. La espada atravesó el tiempo y el espacio. Provino de un lugar dentro de las líneas de defensa y cortó para exterminar a los gusanos. El rey gusano de armadura púrpura, que estaba a punto de ejercer toda su fuerza, fue golpeado por la espada. A pesar de su cuerpo gigantesco, era como una hormiga bajo el dedo de un gigante, y fue fácil de matar. La inesperada escena dejó a todos en shock. Al momento siguiente, todos se volvieron para mirar hacia atrás, solo para ver a un gigante deslumbrante caminando hacia los gusanos, como si emergiera de tiempos pasados. Un paso de ese gigante cruzó miles de millones de kilómetros. Maestro. Song Yuan y los demás vieron al gigante dorado y su sangre casi fluyó hacia atrás. Aunque no podían ver el rostro de su maestro, sabían que era el titán que todos los celestiales habían construido juntos. Sotre capítulo 1376. Ejecutando los cielos, 1, traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Boom. El titán caminó por el espacio y pronto se unió al campo de batalla. Llegó fácilmente a la tercera línea de defensa, desde la quinta. Luego, avanzó y se paró frente a Song Yuan y los demás. Su cuerpo, que era tan magnífico como un planeta, era deslumbrantemente brillante incluso entre los innumerables gusanos. Song Yuan y los demás pudieron discernir a los celestiales dentro del cuerpo del titán, que eran como hornos solares ardientes, que emitían constantemente un poder deslumbrante. Hermano menor.
Son Yuan y los demás notaron que Su Ping estaba sobre la cabeza del titán y se sorprendieron. El controlador del titán Divine Array siempre tomaba la posición de cabeza. Su Ping estaba a cargo de todo el conjunto, como comandante de los poderes del estado celestial de todo el universo. Parece que los rumores son ciertos. Esos celestiales estaban dispuestos a unirse a la alianza debido a la amenaza de nuestro hermano menor, murmuró Chun Yu. El titán ya había tomado medidas mientras miraban hacia arriba. De repente condensó una espada dorada gigante en su mano, ardiendo en llamas. Luego, cortó a los enemigos. El universo casi fue cortado en pedazos con el ataque. Los gusanos se desvanecían cuando los golpeaban las llamas, como una escoba que quita el polvo. Simplemente fueron borrados. En medio del ejército de gusanos, los reyes gusano de armadura púrpura se dieron cuenta de que las cosas se habían agriado y chillaron. Los gusanos que los rodeaban intentaron cubrirlos y retirarse. Sin embargo, todos ellos fueron aniquilados como polillas bajo la espada. Incluso los reyes gusano de armadura púrpura fueron asesinados sin oportunidad de resistir. Anuncios de Put Future. Su Ping podría haber matado instantáneamente a los reyes gusanos con su propio poder, sin mencionar que había reunido el poder de 35 celestiales. Tal ataque ya estaba más allá del estado celestial. Exactamente en ese momento, estalló un furioso rugido. La sílaba era extraña, pero todos podían sentir la ira. El alienígena entre los gusanos parecía haber salido de un océano profundo. Con furia, atacó a Su Ping con la rueda del juicio. Era la primera vez que Su Ping ingresaba al campo de batalla desde el brote del gusano, y también la primera vez que se enfrentaba al alienígena entre ellos. Entonces, ¿tú también puedes estar enojado? Su Ping entrecerró los ojos con frialdad. De repente salió y cortó furiosamente de nuevo. El aura de la espada se expandió instantáneamente a decenas de miles de kilómetros, penetrando a través del tiempo y el espacio. Mientras llevaba leyes infinitas y el poder de 36 universos, el ataque fue mucho más allá de lo que un celestial podría reunir. Estallido. Todo el espacio parecía haberse quedado en silencio. Hubo un silencio absoluto después de una intensa explosión. El mayor sonido era inaudible. El sonido de explosión causado por la colisión de leyes podría transmitirse sin ningún medio. Sin embargo, cuando Son Yuan y los demás lo escucharon, sintieron que se habían hundido en un abismo y no podían escuchar nada. Incluso el mundo se volvió retorcido y oscuro, como si estuviera bajo el efecto de algún poder corruptor. Entonces, después de mucho tiempo, cuando casi perdieron la noción del tiempo, un dolor desgarrante los estimuló repentinamente, haciéndolos sentir como si sus cerebros estuvieran a punto de explotar. En esa colisión silenciosa, el aura de la espada de Su Ping y la rueda del juicio colapsaron al mismo tiempo. Para ser más exactos, la espada se había desmoronado, pero la rueda del juicio solo tenía una grieta. ¡Oh! La extraña sílaba volvió a sonar mientras el alienígena rugía con curiosidad. Los ojos del alienígena ya no eran fríos, sino llenos de ira, intención asesina y absoluta condescendencia. Un poder que parecía moco negro cubrió su cuerpo, y se movió para atacar a Su Ping nuevamente con su rueda del juicio. Anuncios de Put Future. Su Ping tampoco estaba dispuesto a ceder. Recogió otra espada y se defendió. El poder de dispersión de la espada colapsada causó una gran pérdida a los gusanos. El enjambre se detuvo cuando el alienígena se enfrentó al titán. Estaban desgarrados, ya que ninguno se atrevía a acercarse o retirarse. Simplemente se agazaparon temerosos en la distancia. Su Ping le pidió telepáticamente a Son Yuan y a los demás que abandonaran ese lugar en caso de que resultaran heridos. No estaba dispuesto a luchar contra ese alienígena en los espacios más profundos, ya que el resto estaría indefenso ante los gusanos. Incluso si matara al alienígena, no tendría sentido si se conquistaran las líneas de defensa. Además, después de los breves enfrentamientos, Su Ping sabía que había una pequeña posibilidad de matar al alienígena con el poder del titán. Su corazón se volvió aún más pesado. Incluso pensó en condensar un Daoeart en ese momento. El antepasado del cuervo dorado le había dado 3 Daoearts incomparables. Podía condensar cualquiera de ellos. Su habilidad de combate evolucionaría y se elevaría rápidamente después de condensar un Daoearts. Incluso podría existir la posibilidad de derrotar al alienígena con su propio poder. Agregando la matriz divina, seguramente podría ejecutar a la criatura. La desventaja era que condensar uno de esos corazones equivaldría a nunca alcanzar el nivel del antepasado cuervo en su vida. Sin embargo, Su Ping no confiaba en alcanzar esa altura, incluso si condensara un Daoearts.
También existía la posibilidad de que incluso su Dao Art descubierto por sí mismo no fuera tan bueno como los ofrecidos por el antepasado. Sin embargo, prefirió elegir su propio camino. La batalla continuó. Su Ping atacó ferozmente y obligó continuamente al alienígena a retirarse. Las secuelas de sus ataques causaron todo tipo de daños entre los gusanos. Su Ping había hecho de ese lugar su campo de batalla con ese propósito en mente. Quería causar devastación entre los gusanos mientras luchaba. El alienígena parecía haberse dado cuenta de la estrategia de Su Ping. Desgarró el vacío en un intento de arrastrar a Su Ping a espacios más profundos, pero Su Ping no intervino. Simplemente luchó contra el alienígena en el universo primario. ¿Tendrá éxito? Él tiene que ganar. Los señores celestiales como Son Yuan se retiraron a la retaguardia sin actuar con dureza, siguiendo las órdenes de sus maestros celestiales. Sabían que solo serían pasivos, incluso si permanecían en el campo de batalla. Sotre capítulo 1377. Ejecutando los cielos, 2, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations mientras miraban al titán dorado, todos los espectadores se vieron obligados a apretar los puños y orar en silencio. Orar era un concepto tan extraño para ellos. Eran los dueños de su propio destino. Los fuertes nunca oraron. Sin embargo, estaban rezando al destino o a los dioses que pensaron en el lugar para imitar lo que hacían los mortales, con la esperanza de que Su Ping ganara. La gente en la línea de defensa y los residentes en los planetas protegidos también estaban viendo esta batalla mientras contenían la respiración. Sabían que el destino de la humanidad dependía del resultado de esa batalla. Ese magnífico gigante había bloqueado a todos los gusanos, así como al líder alienígena, por sí solo. Sin embargo, ¿podría realmente ganar? La rueda del juicio en manos del alienígena se había vuelto aún más irregular después de varios enfrentamientos. Solo quedaba la mitad. El poder previamente impecable tuvo una apertura, lo que provocó que declinara gradualmente. Sin embargo, todos tuvieron que reunir todo su poder para destruir la rueda. Después de tantos intercambios, todos los celestiales que impulsaban al titán, incluido Su Ping, se agotaron. Algunas de las mascotas celestiales ya tenían sangre en los ojos, la boca y la nariz. Se veían horribles. Algunos estaban temblando. Su poder parecía haber sido desviado, y simplemente estaban tratando de mantenerse. Al estar en el núcleo de la matriz, Su Ping podía sentir sus estados individuales. Algunas mascotas celestiales parecían haber alcanzado su máximo y su poder se estaba agotando. Chicos, ¿todavía pueden aguantar? Su Ping preguntó a todos telepáticamente. Puedo. Kyo rechinó los dientes. Ningún problema. Él también se está cansando. Algunos celestiales miraron al alienígena. Al principio eran demasiado débiles para luchar contra la criatura. Sin embargo, juntar su poder les había permitido luchar contra el dominador del universo. También fue la primera vez que experimentaron el horror de tal potencia. Su Ping había estado controlando toda la pelea. Estaban asombrados de él tal como lo estaban del extraterrestre. Probablemente habrían fracasado si alguno de ellos hubiera asumido la posición central. Por el momento solo estaban proporcionando su poder. El titán tenía un poder comparable al de un dominador del universo, pero ese poder se consumiría rápidamente si no se usaba con las técnicas secretas correspondientes y un buen control sobre el Gran Dao. Sin embargo, las habilidades realizadas por Su Ping mientras aprovechaba su poder estaban más allá de su comprensión. Definitivamente estaban al nivel del dominador del universo. De hecho, Su Ping ya podía luchar como un dominador del universo cuando se acercó al mundo Dao original y dominó el Gran Dao. Su única limitación era su reserva individual, que estaba por debajo de lo que tendría un dominador del universo. La matriz divina estaba superando esa deficiencia al proporcionarle suficiente poder. Por eso podía luchar contra el alienígena. Anuncios de Put Future. Uf. Justo en ese momento, las llamas de repente comenzaron a arder en el espacio. Su Ping inmediatamente entrecerró los ojos. Una voz resonó en su cabeza. En el momento en que vio las llamas, tuvo la confirmación final. El alienígena era uno de los cielos que incluso el ancestro del cuervo dorado temía. Las llamas eran exactamente parte del fuego celestial de 9 sabor. Incluso cubrieron al alienígena, incluida la rueda del juicio incompleta. El universo comenzó a desmoronarse donde estaba parado el alienígena. Parecía que el fuego había hecho un agujero en el universo. Cielos es verdaderamente uno de los cielos, nacido de la era del caos. Todavía no se han extinguido. Su Ping estaba conmocionado y asustado. Había estado luchando contra los cielos, los seres de los que incluso los cuervos dorados se escondían.
Suping recuperó la calma poco después. Tal vez ese fue el único miembro sobreviviente de los cielos, que quedó de la era del caos. Eso no fue nada. Todo lo que necesitaba hacer era matar a ese alienígena. ¿Qué es ese fuego? Es tan abrasador. Gritó uno de los celestiales. Sintieron que estaban siendo quemados, a pesar de que estaban dentro del titán Divine Array. Estaba más allá de su comprensión del fuego. No es fuego, sino Heavenly Dao. Dijo Suping. ¿Dao celestial? Todo el mundo estaba atónito. Parecía que esas palabras no podían pronunciarse fácilmente. Suping no explicó. Sus ojos se agudizaron y les dijo. Me vino a la mente una habilidad con la espada. Puede requerir una gran cantidad de energía. Espero que puedas aguantar allí. Siéntase libre de usarlo. Estaremos bien. Exactamente. Todos respondieron. Algunos de ellos ya tenían la cara sangrando y ni siquiera podían hablar. Una vez que vio eso, Suping respiró hondo y miró al ser de la carrera de los cielos. Desde la antigüedad, los cielos habían sido superiores, incluso más elevados que los dioses. Los dioses eran de hecho una raza noble, pero ocupaban el segundo lugar antes que los cielos. Suping no pudo evitar recordar los rostros arrogantes de los dioses que había conocido en el pasado mientras observaba a ese ser. ¿Por qué esas existencias nobles siempre fueron tan condescendientes? Suping condensó su espada divina nuevamente y entrecerró los ojos. Un aura de espada antigua surgió dentro de su cabeza. Era un cuadro antiguo. Suping no lo entendió en el pasado, pero ahora entendió por qué la técnica se había llamado Eaven Execution. Si uno de los cielos quiere destruirte, ¿por qué no simplemente ejecutarlo? Suping de alguna manera resonó con el creador de esa técnica de espada. Siempre podía escuchar el suspiro encantado del aura de la espada a través del río del tiempo. Quedaría algo de poder, aunque se había desvanecido con el tiempo. Anuncios de Put Future. Algún espíritu brillaría para siempre, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Suping sonrió. Al momento siguiente, como la figura antigua que había creado la técnica de la espada, lanzó un rugido ensordecedor. Todos sus cabellos se erizaron. Mientras quemaba su sangre y desataba un intento asesino infinito, cargó con un impulso loco e imparable. La espada cortó hacia arriba, aparentemente cortando el cielo con el poder de la tierra. El titán dejó escapar un furioso rugido en este momento. El aura de la espada era tan intensa que tocó a todos los expertos celestiales en el conjunto divino. Aunque no podían sentirlo tan vívidamente como lo hizo Suping, ese sentimiento triste e inexplicable los hizo rugir a todos. Sus espíritus resonaron como uno solo. Los rugidos de las 36 figuras se sincronizaron de alguna manera, convirtiéndose en un solo rugido cuando la espada divina cortó con un brillo infinito. La habilidad rebelde. El alienígena entrecerró los ojos. La ira y el miedo grabados profundamente en sus recuerdos le hicieron detener su ataque brevemente. Pero entonces, estaba abrumado por la vergüenza. Esa habilidad rebelde, que debería haber desaparecido, había sido utilizada una vez más. Su viaje definitivamente valió la pena. De hecho, había algunos rebeldes escondidos aquí. Deberían matarlos a todos. La rueda del juicio brilló con el abrasador fuego celestial y las sombras del Gran Dao. Con la forma de una deslumbrante luna creciente, cortó hacia adelante. Con un fuerte estruendo. El universo parecía estar desmoronándose. Dos poderes aterradores surgieron en el espacio. Cuando chocaron, cortaron el universo como si fuera un rollo de pintura. La inmensa fuerza desgarradora aplastó el rugido. Los gusanos detrás del alienígena fueron eliminados por decenas de miles de kilómetros cuadrados mientras soportaban la explosión. El número de gusanos muertos era inestimable. Incluso había reyes de gusanos celestiales entre ellos. Incluso la estela de un golpe tan aterrador fue insoportable para los expertos celestiales. Del mismo modo, el área detrás de Suping también quedó destrozada. Son Yuan y los demás, que ya se habían retirado, se dirigieron hacia la tercera línea de defensa cuando se dieron cuenta de que las cosas estaban empeorando. La matriz de energía que protegía la tercera línea de defensa se rompió. Hubo muchas bajas. Auge. El titán salió y cargó contra los cielos de nuevo. Ambas partes habían resultado gravemente heridas en el enfrentamiento anterior. La rueda del juicio del alienígena se hizo añicos por completo. Una gran cantidad de fuego celestial en su cuerpo se había extinguido, y había una herida espantosa en su pecho. Muchos celestiales se habían desmayado dentro del titán. El conjunto divino estaba al borde del colapso. El rostro de Suping estaba cubierto de sangre, su aspecto era horrible. Iba a matar a ese alienígena antes de que la matriz divina colapsara. Dame fuerza.
Suping rugió. Los celestiales restantes en la formación estaban todos en un frenesí de batalla, locura en sus ojos. Sabían que la decisión de Suping era correcta. Ese fue el momento más crucial. Rugido. El dragón infernal dio un paso al frente y rugió, quemando su esencia vital y convirtiéndola en abundante poder. Entonces, el sabueso del dragón oscuro también rugió, quemando su esencia y sangre. Al mismo tiempo, Shenhuang, Kyuo, Shukon y los otros celestiales también se prendieron fuego, exprimiendo su último poder. Capítulo 1378. Llegada, 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations una oleada interminable de poder fue inyectada en la matriz divina. El titán, cuya luz se había ido desvaneciendo, estaba brillando intensamente de nuevo, como una vela que se vuelve a encender. Pero esta vez, estaba quemando la vitalidad celestial como combustible. Esos expertos de Celestial State habían demostrado en ese momento cuán merecedores eran de sus títulos y del respeto de todos. Se esperaba que los expertos o su estatura se pararan frente a ellos y soportaran todo el sufrimiento con su dureza. Suping no dudó más una vez que sintió que el poder aumentaba. Rugió y dio un paso adelante de nuevo, desatando un poder infinito con su espada. Barra oblicua. La fe y el poder de los 36 celestiales se combinaron en el aura de espada brillante en ese momento, cortando el vacío. El miembro de los cielos estaba conmocionado y enfurecido. No esperaba que sus oponentes estuvieran tan locos, dispuestos a morir junto con él. ¿No aprecian sus vidas en absoluto? Quería retroceder. Sin embargo, el vergonzoso pensamiento de escapar lo hizo temblar de ira. Aún así, la amenaza a su vida lo llevó a retirarse por el momento. Al retirarse, ciertamente no se daría la vuelta y le daría la espalda al enemigo. La espada de Suping era demasiado rápida para evitarla en el universo primario. También era imposible abrir el vacío. Después de todo, la espada podría penetrar fácilmente a través del noveno espacio. El miembro de los cielos se desvaneció repentinamente, pasando de ser una entidad real a un fantasma hecho de humo. Estaba envuelto en una ley vaga y extraña, como una sombra a punto de desvanecerse. Anuncios de Put Future. ¿El camino de la ilusión? Suping entrecerró los ojos. No esperaba que su enemigo mostrara el poder de la ilusión o escapara a través del mundo de la ilusión. Una gran cantidad de información brilló en su cabeza. Estaba sorprendido y enfurecido. Sin embargo, su mano no se desaceleró en lo más mínimo. Su espada cortó instantáneamente mientras liberaba el poder de su universo caótico, cubierto de leyes inusuales. ¿Eh? El miembro de los cielos se sorprendió. Al momento siguiente, la espada fue abrupta cuando golpeó el cuerpo de la criatura. Su cuerpo desvanecido se reconstituyó cuando entró en contacto con la espada. Fue arrojado de vuelta a la realidad, volviéndose claro y vívido. Además, en el momento en que quedó claro, su cuerpo fue cortado por la mitad. La sangre negra salpicó el vacío y lo quemó, causando agujeros por todas partes. Parecía que la sangre tenía una fuerte naturaleza corrosiva. De ninguna manera. El miembro de los cielos miró a Suping con incredulidad. Sin embargo, el pensamiento restante en su cuerpo fue destruido por una fuerte fuerza de voluntad que provenía de la técnica de ejecución del cielo y pronto fue tragado. Su conciencia se extinguió. El fuego celestial ardiente se extinguió gradualmente. El miembro de los cielos fue derribado a decenas de miles de kilómetros de distancia, hasta que gradualmente se detuvo y flotó en el vacío. Su cuerpo se desmoronó como polvo y desapareció. Suping sintió que todo su poder se había vaciado. Estaba tan exhausto que apenas podía mantener los ojos abiertos. Sin embargo, apretó los dientes y convocó más fuerza para destruir completamente el cuerpo del enemigo. Suping parecía sombrío mientras observaba cómo el cuerpo se convertía en polvo. Según sus sentidos, el enemigo ya estaba muerto, pero murió de una forma extraña. El cuerpo parecía haber sido atraído por algo. No se quedó en el universo ni cayó en espacios más profundos. Más bien, todas las partículas que constituían el cuerpo entraron en el mundo de la ilusión. Suping recordó cómo había captado la ley de la ilusión. Casi había sido aplastado por un dedo en el mundo de la ilusión. Al pensar en ello, el dedo probablemente pertenecía a un miembro de los cielos. ¿Es posible que el mundo de la ilusión sea donde viven los cielos? Anuncios de Put Future. No, eso es imposible. El mundo de la ilusión es parte de este universo. Si ahí es donde viven los cielos, pueden entrar en nuestro universo en cualquier momento que lo deseen. La expresión de Suping cambió. Los cielos tenían una larga historia y eran bastante misteriosos. No podía envolver su cabeza alrededor de la situación.
En ese momento, los otros celestiales en el conjunto divino escupieron sangre y lucían pálidos. El cuerpo del titán desapareció ya que la matriz divina ya no podía sostenerse. Las mascotas de Suping y un puñado de celestiales, incluido Shen Wan, pudieron contener el cansancio, pero los demás ya se habían desmayado. Algunos incluso estaban muriendo, flotando sin rumbo en el vacío, como si no pudieran mover un dedo. Finalmente ha terminado. Shen Wan respiró hondo mientras miraba el cuerpo desintegrándose de uno de los miembros de los cielos. Aunque estaba dolorido y cansado, estaba encantado. El mayor problema eran los gusanos, y se resolvió, así como así. Sin el extraterrestre, los gusanos no tenían nada que temer. La guerra que habían planeado pelear durante 1000 años fue ganada de antemano. ¿Cómo no iban a estar emocionados? Los celestiales se miraron entre sí con débiles sonrisas. Algunos estaban demasiado cansados para sonreír, pero el deleite en sus ojos era obvio. Se acabó. La paz, a la que estaban acostumbrados en el pasado y anhelaban hoy, sería restaurada. Fuertes exclamaciones estallaron en las líneas de defensa humana en el espacio tranquilo después de la guerra. Todos miraban la escena con incredulidad y saltaban emocionados. Algunos estaban tan felices que incluso comenzaron a llorar. Ellos ganaron. Los expertos de Celestiales Tate habían trabajado juntos para ganar la guerra. En los planetas detrás de las líneas de defensa, todas las personas que vieron la escena exclamaron con entusiasmo. Algunos derramaron lágrimas al recordar a los miembros de su familia que murieron en la guerra. Si ese choque final hubiera tenido lugar antes, tal vez sus familiares no hubieran muerto. En cualquier caso, el amanecer estaba llegando. Capítulo 1379. Llegada, 2. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations justo cuando innumerables personas estaban celebrando con entusiasmo, Suping, que estaba reponiendo sus fuerzas, de repente miró las profundidades del vacío. Allí, una extraña ley emitía ondas. Era muy débil, pero Suping había controlado la ley de la ilusión y era muy sensible a ella. Podría ser. Suping entrecerró los ojos rápidamente y se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Casi temblaba de miedo y dolor. Sin atreverse a correr el riesgo, instantáneamente convocó a sus mascotas a su lado y se fusionó con la joven bestia del caos que se había recuperado más rápido. Un nuevo poder surgió en su cuerpo. Fue capaz de recuperar el aliento. Agitó una mano, reuniendo a Shen Wan y los otros celestiales a su lado. Abrió el vacío y corrió hacia la tercera línea de defensa antes de que reaccionaran. Luego volvió a mirar a Rea. Suping se sintió más seguro al sentir el planeta y la tienda bajo sus pies. Extendió sus sentidos nuevamente e instantáneamente se volvió sombrío. Una figura emergió gradualmente, sustituyendo a las débiles olas. Era enorme y llevaba una energía extraña pero poderosa. Su mirada condescendiente y agresiva sugería que era otro miembro de los cielos. Shen Wan y los demás, que estaban un poco confundidos, también detectaron el aura descaradamente invasiva. Todos cambiaron sus expresiones y miraron en estado de shock. Todos parecían desesperados después de una mirada rápida. ¿Un miembro de los cielos? ¿Él no murió? Mientras todos mostraban desesperación, el vacío detrás del miembro de los cielos se dividió y apareció otro de sus colegas. 2 miembros de los cielos. Shen Wan y los demás abrieron los ojos y estaban demasiado atónitos para pensar. ¿En realidad hay 2 de esos alienígenas aterradores? Ese resultado sugirió que el primero realmente había sido ejecutado por ellos. Contando ese, ¿habría 3 en total? Suping no se sentía mejor que esos celestiales. Sabía que eran cielos. Había aprendido en la divinidad arcaica y del antepasado del cuervo dorado lo horribles que podían ser. En la era del caos, habían aplastado a los 12 hechiceros, incluido el antepasado del cuervo dorado, e incluso derribaron a la mitad de la divinidad arcaica. Anuncios de Put Future. Esa aterradora especie no desapareció de la historia. Más bien, sobrevivieron. Ahora habían encontrado el universo en el que estaba. Definitivamente fue una catástrofe para los lugareños de ese universo. Por no hablar de ser encontrado por los cielos, Suping lo habría considerado un desastre incluso si fueran encontrados por un sitio de cultivo avanzado, como la divinidad arcaica. Esa era también una de sus principales preocupaciones. ¿Están los cielos planeando dominar este lugar? ¿Por qué nos encontraron? Todos los pensamientos pasaron por la cabeza de Suping. Habiendo pasado tantas pruebas en los sitios de cultivo, ya no tenía miedo de morir. Sin embargo, sintió una extraña desesperación que no había experimentado en mucho tiempo.
Teniendo en cuenta su fuerza actual, incluso si tuviera que condensar un Daoeart, e incluso convertirse en un dios ancestral, tal vez le fuera imposible resolver tal desastre. A menos que esos tres fueran los únicos cielos, que quedaron de todas las guerras desde los tiempos primordiales, la caída de su universo era solo cuestión de tiempo. ¿Por qué? Algún experto en el estado celestial murmuró con voz ronca. Nadie respondió. Nadie sabía siquiera de qué estaba hablando. Tal vez, estaba preguntando por qué el destino los trató así, y si no estaría satisfecho hasta que los humanos se extinguieran. Abrumados por la desesperación, perdieron por completo la voluntad de luchar. Además, no tendría sentido, incluso si todavía lo tuvieran. Serían solo polillas que se lanzan hacia las llamas. El espacio, que se había llenado de exclamaciones, quedó en silencio después de que llegaron los dos miembros de los cielos, como si estuvieran estrangulados. Los celestiales no eran los únicos que estaban desesperados. Todos se sintieron fríos y desesperados cuando las cámaras vieron a los dos miembros de los cielos. Mientras todos se sentían ansiosos, un tercer miembro de los cielos apareció junto al segundo. Después de eso, el cuarto, el quinto hasta que llegó el séptimo. Vamos. Su desesperación se hacía más profunda cada vez que llegaba un miembro de los cielos, como si estuvieran siendo arrastrados por manos fantasmales. Supin reaccionó cuando apareció el quinto miembro de los cielos. Rápidamente llevó a todos al edificio de su amo en Rea. El edificio era demasiado pequeño para acomodar a 36 celestiales. Supin simplemente amplió el espacio, de modo que incluso podría acomodar a 30.000 personas. Recupérense y activen el plan Semilla de Fuego de inmediato. Dijo Supin rápidamente. Su voz arrastró los pensamientos de todos de regreso a la realidad. Miraron al joven y lo encontraron sorprendentemente tranquilo. Permaneció lúcido en una situación tan desesperada. Era casi inhumano. Semilla de fuego. Shenwan murmuró. La confusión en sus ojos pronto desapareció. Dijo rápidamente. Así es, tenemos semillas de fuego. Tal vez esos extraterrestres no se den cuenta. Enviaremos las semillas de fuego a las 12 zonas estelares. La mayoría son mujeres y niños. Algunos de los lotes incluso están hechos de gente común, en lugar de guerreros de batalla. Vivirán y se reproducirán en algún lugar de este universo, utilizando nuestras tecnologías y técnicas de cultivo. Tal vez esos extraterrestres no notarán a la gente común y solo los considerarán hormigas. Anuncios de Put Future. Cuanto más hablaba de ello, más se apoderaba de él una excitación enfermiza. Luego, inmediatamente activó telepáticamente el plan Semilla de Fuego. En el momento en que vio a los miembros de los cielos, supo que mucha gente estaba destinada a morir. Incluso toda su raza podría ser extinguida. Los otros celestiales estaban callados, mostrando expresiones preocupadas. Ellos también querían correr. No todos ellos eran tan grandes como para sacrificar voluntariamente todo por el bien de la humanidad. Pero no había a dónde correr. Solo podían quedarse y luchar por la humanidad y por la dignidad de todos los expertos celestiales. Actualmente estaban en un callejón sin salida, ya sea que lucharan o no. Habían terminado exhaustos solo por luchar contra uno de los alienígenas. Luchar contra el grupo recién llegado estaba básicamente fuera de discusión. ¿Es esta la catástrofe que condenará a nuestro universo? Ahora, incluso sospecho que la fusión de nuestro universo estaba destinada a resistir la invasión alienígena, dijo alguien con un suspiro. De alguna manera se sintieron relajados, sabiendo que era imposible escapar. Espero que las semillas de fuego sobrevivan. Sin embargo, si todos morimos, ¿cuántos años llevará reproducirse y cultivarse para que nazca alguien lo suficientemente fuerte como para matar a esos alienígenas? Dijo un celestial en susurros. Sus palabras atravesaron los corazones de todos como una espada, haciéndolos aún más desesperados. La realidad era cruel. Si bien los sueños eran ideales, todos eran realistas. Siguiendo simples cálculos, sabían qué futuro miserable abrazarían. La Federación tenía una historia de cientos de miles de años, hasta que fue fácilmente destruida por los extraterrestres. ¿Cuál era el punto, incluso si las semillas de fuego sobrevivieron? Si el universo estaba ocupado por esas criaturas, incluso si los humanos luchaban por sobrevivir en las tierras fronterizas, ¿podrían realmente esconderse durante cientos de miles de años sin ser notados? Aún así, ¿habría un dominador del universo entre los humanos cientos de miles de años después? Incluso si alguien se levantara eventualmente, los extraterrestres no tendrían solo un dominador del universo. Habría muchos. Quizás la humanidad estaba destinada a la extinción. O tal vez los extraterrestres encontrarían las semillas de fuego algún día y las domesticarían como mascotas. Era un hecho simple que todo el mundo podía inferir.
Aunque nadie estaba dispuesto a pensar en ello, todos lo sabían muy bien. Era como una pregunta de matemáticas tan simple como 1 más 1. Nadie escribió una respuesta, pero todos sabían el resultado. Su-ping también se quedó en silencio al ver lo frustrados y deprimidos que estaban. Le preguntó al sistema en su corazón. Por el momento, el sistema era la última gota a la que podía aferrarse. Sistema, ¿puedes acabar con esos cielos? Este sistema no está diseñado para la batalla y no puede matar enemigos en nombre del anfitrión. Entonces, ¿puede la tienda resistir a los cielos? Preguntó Su-ping. Por supuesto, respondió el sistema sin dudarlo, tan orgulloso como antes. En un momento de desesperación abrumadora, el momento más oscuro cuando todos estaban deprimidos, el sistema comportándose exactamente como de costumbre le devolvió la confianza a Su-ping. Inmensa luz emanaba de sus ojos. Respiró hondo y le dijo al equipo. Chicos, debemos darnos prisa y empacar a todas las personas de afuera en nuestros universos. Prepárate para correr. Capítulo 1380. Corriendo, 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations todos quedaron atónitos al escuchar lo que dijo Su-ping. Correr. ¿A dónde? La luz de la esperanza pronto apareció en los ojos de todos. Miraron a Su-ping. Detrás de este joven estaba la antigua y misteriosa tienda de magia, tal vez había una salida. Señor. Su, ¿tienes una solución? Preguntó alguien. Shen Wang, Qiu y los demás también miraron a Su-ping con ojos esperanzados. Su-ping, a quien nunca habían llegado a conocer completamente, muy bien los sorprendería nuevamente. Este último se dio cuenta de lo que estaban pensando, haciendo su corazón pesado. Él no respondió. En cambio, le preguntó al sistema en su corazón. Si esos extraterrestres invaden la tienda, ¿puedes matarlos? Su-ping no estaba completamente convencida cuando el sistema dijo que no era un sistema de batalla. Esas son solo las formas básicas del Dao celestial. Pueden ser asesinados. Luego, el sistema agregó. Sin embargo, si el Dao celestial original está allí, le sugiero que evite encontrarlo. Anuncios de Put Future. Su-ping estaba aturdido. De hecho, el sistema conocía muy bien los cielos. Inmediatamente preguntó. ¿Cuáles son las formas básicas de Heavenly Dao? ¿En qué nivel está el Dao celestial original? Los miembros más débiles entre los cielos son formas básicas del Dao celestial, dijo el sistema. En cuanto al Dao celestial original, es tan fuerte como el antepasado del cuervo dorado que has visto antes. Por supuesto, no tengo miedo de esas existencias. Solo sugiero que evites desperdiciar tu energía de esa manera. No tiene sentido luchar contra ellos. Su-ping cambió su expresión. Los seres del Dao celestial que eran fuertes como emperadores dios eran solo la forma básica. No es de extrañar que incluso el antepasado del cuervo dorado decidiera esconderse. Incluso el sistema misterioso y orgulloso había aconsejado evitarlos. El sistema era un supertruco capaz de aplastar a todas las demás existencias en una novela. Sin embargo, de alguna manera parecía estar llegando a sus límites en este momento. Dicho esto, Su-ping creía que todo existía por una razón. El sistema fue creado en ese universo. Tal vez fue la manifestación de algún tipo de poder antiguo. Si ese fuera el caso, naturalmente estaría restringido por las reglas del universo. No tuvo tiempo de profundizar en el tema. No tenía opción en el asunto. Incluso si matara las formas básicas del Dao celestial con el mecanismo de autodefensa de la tienda, ¿quién sabía si sus acciones atraerían a más miembros más fuertes de los cielos? Tampoco pensó que matar a esas entidades con los mecanismos de autodefensa de la tienda fuera realista. No porque el sistema fuera incapaz de hacerlo, sino porque esas criaturas no eran tontas. Su-ping falló cuando trató de atraer a Yechen a la tienda para matarlo. Esas criaturas y Heavenly Dao lo pensarían dos veces una vez que notaron la naturaleza inusual de la tienda. Después de darse cuenta de su poder, incluso si no pudieran entrar, aún podrían destruir todo lo que estaba fuera de la protección de la tienda. El lugar era incapaz de lanzar ataques voluntariamente. Tal vez sería supervisado e incluso llevado al territorio de los cielos. Su-ping actuó justo después de pensar en las posibilidades. Rápidamente dijo. La única solución en este momento es escapar. Traiga consigo a tantas personas como sea posible. Te esconderás en mi tienda y dejaremos este universo para buscar aliados. Anuncios de Put Future. Todos se miraron desconcertados. Probablemente no había una segunda opción, considerando cómo lo expresó. Incluso la poderosa y misteriosa tienda de magia no fue suficiente para hacer algo. No pensaron que Su-ping se estaba conteniendo.
Su devoción en la batalla anterior sugirió que estaba dispuesto a sacrificarse y que estaba decidido a vencer a los invasores. Sin embargo, la cantidad de extraterrestres los dejó desesperados. No importa cuán poderosa fuera la tienda de magia de Supin, era imposible para él resistir a tantos alienígenas. Escapar era una elección natural. Solo vamos. No vayas demasiado lejos. No se sobreestimen, dijo Supin. Tiempo equiparado a vidas en el momento. Aunque cruel, la decisión fue realista y no tenía otra opción. Dado tal desastre, solo podía salvar a tantos como pudiera. Los salvaría a todos si pudiera. Nadie dijo nada. Todos se fueron a toda prisa. Naturalmente, sus principales objetivos para salvar eran sus propios subordinados. Aquellos que abandonaron a sus allegados y optaron por salvar a los extraños serían llamados buenas personas y héroes, pero eso iba en contra de la naturaleza humana. Un acto cruel en sí mismo. Los extraños que quedaron atrás no podrían culparlos, incluso si estuvieran enojados. Después de todo, no hacían la vista gorda ante los extraños. Solo les faltaba el tiempo. En términos de equidad, incluso si salvaron a las personas al azar, aún era injusto para aquellos que no fueron elegidos. Una vez que los celestiales partieron, Supin convocó a sus mascotas y las envió a planetas cercanos, para que pudieran acomodar a los residentes en sus universos. Después de eso, Supin también partió. Su primera elección fue el planeta azul. Había muchos rostros familiares allí, incluidos sus camaradas que habían pasado por desastres con él. Supin llegó al planeta poco después. El lugar ya se había convertido en un nodo muy próspero. Las ruinas y los reinos misteriosos que se encontraron allí fueron tesoros ocultos que atrajeron a muchos exploradores. Supin era el dueño legal del planeta. Incluso si esos expertos fueron a revisar el lugar, ninguno de ellos se atrevió a actuar de forma exagerada. Cubrió todo el planeta con su percepción, notando muchas caras familiares y clientes habituales. Tenían un potencial limitado y no podían seguirle el ritmo. En lugar de ganarse la vida en el universo, se quedaron allí y desarrollaron sus lugares de origen.